Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Jeon Jungkook, sobre todo el día de hoy en Jeon Jungkook, porque no habíamos podido hacer resumen de todas las cosas que sucedieron. Justamente fue el 16 de septiembre, lo recuerdo bien, cuando mi casa se inundó, luego me dio gripa, porque obviamente estuve mojada muchas horas. Fue una noche terrible, debo decírselos, pero no se trata de mí, se trata de Jungkook, y lo que quería era como retomar donde nos quedamos para dedicar este video a él. Decidí entrar a esta cuenta en ex Twitter, que de hecho solo se llama JK y tiene un pequeño asterisco. Eso me llamó la atención. Es una cuenta muy bonita que yo creo que nos va a servir perfectamente para ilustrar este video donde nos quedamos. Justo yo me quedé con Jungkook en que había regresado a Estados Unidos después del éxito que también él alcanzó en este evento de Calvin Klein. Así que vamos a ir dando una vuelta para checar estas fotografías que se siguieron publicando, muchísimas de Jungkook del evento. También esta cuenta la verdad me gustó mucho porque tiene unas fotos y unos momentos de Jungkook preciosas, así dignas de coleccionar. Tiene cosas pero bien bonitas, y nos va a servir también para ilustrar justamente lo que les venía diciendo. Todavía el 21 de septiembre se seguía, igual que con Jimin hicimos esta semana, haciendo esta extensión del uso de hashtags para que digamos que el impacto de Jungkook siguiera siendo muy fuerte y muy llamativo, algo que se logró. De hecho puedo decir que fue todo un éxito esta campaña para ayudar a Jungkook, y que digamos su presencia en Calvin Klein pues quedara ahora sí que marcada en la historia, por así decirlo. También remontándonos al pasado, hubo un incidente con Jungkook el día que asistió a este after party de Calvin Klein en Nueva York, donde se le escuchó a él decir que qué clase de fiesta era en la que estaba, pero muchas personas lo malinterpretaron y dijeron que tal vez él se había aburrido, motivo por el cual nuestro precioso Jungkook hizo un live para hablarnos acerca del tema. Y lo que nos decía es que justamente muchas personas parecía que lo habían malinterpretado respecto a lo que él había dicho en un pequeño video que se había compartido, se había filtrado, donde él decía que qué clase de fiesta era esa, y a lo que él se refería es justamente a que no estaba acostumbrado, era la primera vez que asistía a una fiesta de este tipo, pero sí consideró importante aclararlo porque imagínense, era su primera semana de la moda en Nueva York, asiste a uno de estos eventos y de repente era como que demasiado tal vez para Jungkook, porque esas fiestas pues no son lo que nosotras nos imaginaríamos, están más que nada planeadas para que se hagan contactos, la gente pueda tener acceso a personalidades como Jungkook. Sobre todo me refiero a pues no sé, RP, cosas así, relaciones públicas a un nivel muy pero muy alto que yo creo que ni siquiera nos imaginamos. Entonces Jungkook consideró importante aclarar esto porque pues no es que él se la hubiera pasado mal o se hubiera aburrido, sino que no entendía qué era lo que estaba pasando porque es una fiesta muy poco común. Una vez aclarado ese punto, pues podemos seguir con nuestra vuelta en este feed de Jungkook, donde podemos ver que realmente comparten unas cosas increíbles y bellísimas de él. Por eso es que me llamó mucho la atención esta cuenta, tiene cosas bien pero bien bonitas. Ahora sí, tenemos que hablar de este otro momento de Jungkook porque también se dio a conocer un video donde podíamos ver a Jungkook, a Namjoon y a Taehyun entrenando, y era un video donde cada uno tenía su momento estelar, y el de Jungkook fue porque los veíamos ejercitándose a los tres y de repente Jungkook mostraba esto, su brazo, ¿no? Y todos nos quedábamos así, nótense qué decente soy, todavía digo su brazo, el brazo es realmente increíble lo que estamos viendo aquí, pero digamos que este pequeño video también nos dio la oportunidad de ver todo lo que trabaja físicamente Jungkook para verse como se ve, para tener pues sí, digamos, escultura al cuerpo, porque en realidad sí que lo es, aunque también a últimas fechas, en algunas otras fotografías posteriores que estuvimos viendo de Jungkook, que no han sido muchas, se empezó a notar que él tal vez está un poco más delgado, pudiera ser que estuviera perdiendo masa muscular, lo cual es una pena porque de verdad trabajó muy duro para tener este cuerpecito. Ya sabemos que Jungkook tiene una cinturita casi que de avispa, pero ahora trabajando más los músculos de la espalda, obviamente los pectorales y los brazos, pues se ve todavía más chiquita su cinturita. Así que estas fueron parte de esas imágenes que yo no pude comentar en el momento en que salieron por la situación en la cual me encontraba, pero que ya lo estamos platicando aquí. Y agradecemos mucho todos estos momentos donde se pudieron compartir estas imágenes de Jungkook en el gimnasio, sobre todo el que él se dejara pues fotografiar y estuvieran haciendo comentarios los chicos en general de sus rutinas, que ahora también sabemos que todos están en la onda de correr muchísimo
ahora sí que, aunque no les encanta, a mí tampoco me encanta correr, debo decirles, pero entiendo que llega un momento en tu vida que dices, hay que intentarlo, ¿no? Entonces me parece que los chicos de BTS están en ese momento de su vida donde dicen, bueno, pues nos hace bien, vamos a intentarlo. Así que muy interesante todas estas rutinas de ejercicio de los chicos. El cuerpazo de Jungkook aquí una vez más podemos ver fue estelar. El 25 de septiembre, 24-25 de septiembre se habló muchísimo de esto y nosotros ya también por fin podemos hacer una cobertura, rendirle como especie de tributo a Jungkook porque lo hemos extrañado mucho en el canal. Y aprovechando, pues yo les prometí que íbamos a sacar este video para seguir comentando de las cositas que sabemos que Jungkook ha estado haciendo en los últimos días. Desde su regreso a Corea ha estado relativamente tranquilo, o sea, no vamos a mentir, muchísimos récords, eso sí, han estado rompiéndose de parte de Jungkook. Ya sabemos que su música es muy escuchada y que es uno de los artistas más seguidos del planeta, así que nada de esto nos podría extrañar, ¿no? Todos los logros de Jungkook nos hacen muy felices, las fotografías y también pues todo lo que él nos otorga. ¿Qué les puedo decir? Esto me hace preguntarme también algunas cosas referentes, por ejemplo, ahora que fue el cumpleaños de Jungkook, Jimin, por la situación en la que se encontraba, no lo pudo saludar públicamente, pero ojalá crucemos los dedos que sí Jungkook pueda saludar públicamente él a Jimin y que también tengamos noticias de ellos. Ya nos morimos por saber si ya viene Are You Sure o qué. O sea, ya estamos desesperados, necesitamos definitivamente ver la serie. Justamente estaba viendo una lista de las canciones que tienen más stream en Spotify y el primer lugar desde hace más de un año lo tiene Jungkook con Seven. Así que esos son esa clase de logros que solo Jungkook puede tener y de las cuales nos sentimos profundamente orgullosos. Pero mientras seguimos revisando lo que han sido las actividades de Jungkook, que como les decía, este feed está dedicado completo y totalmente a él. Ahora sí, perdónenme, nos toca hablar de un pequeño live que él también hizo alrededor del 27 de septiembre, donde estuvo cocinando una receta de una pasta muy interesante y luego hizo una especie de postre que llevaba pan, mantequilla, huevo y mermelada, si no estoy equivocada, y muchas personas se dedicaron a replicar las recetas de Jungkook. Esto también ya se ha vuelto una tendencia muy interesante y este live también nos trajo algunas cosas que son dignas de mencionar. Por ejemplo, se veía en el brazo de Jungkook una esclava muy bonita que luego se descubrió que pertenecía a Tiffany, pero venía, digamos, con ciertos grabados. Por ahí se estuvieron especulando muchas cosas. Sin embargo, la teoría más fuerte a la que, digamos, la mayoría de las personas llegamos o aprobamos era que las letras que estaban grabadas en esta esclava tenían que ver más con la familia de Jungkook. Y de no ser así, créanme que pues son cosas de Jungkook, lo respetamos y lo amamos tal como es. No nos trae ningún problema. Jungkook es completamente libre de grabar lo que quiera en su joyería. O sea, así de simple. Pero esas eran como parte de los reportes que me faltaba también compartir con ustedes. Pudimos ver muchísimas imágenes que empezaron a salir relativas a este live, que en realidad fue cortito. Digo, estamos acostumbrados a que Jungkook nos haga live de muchísimas horas y aquí no, estuvo corto, cocinó, dijo que tenía hambre, también estaba haciendo ejercicio, que se iba a ir a correr, en fin. Otras actualizaciones, bueno, pues una vez más, entre los cambios que está haciendo Jungkook en sus redes sociales, su cuenta de TikTok ya tiene el mismo nombre que lo que vendría siendo su cuenta en Instagram, que es My Name is Jungkook, y el logo también en negro. Entonces, pues supongo que algo importante está planeando Jungkook, pero también recordarles que si ustedes quieren pueden seguirlo, por favor. Para el 29 de septiembre, si ustedes se fijan, todo pasó relativamente rápido. Jungkook apareció en un evento privado de uno de sus compañeros, bueno, compañeros y amigos muy cercanos, donde pues se pudieron compartir estas fotografías. Jungkook se veía muy guapo, o sea, hay que decirlo, y de aquí fue donde empezaron a notar que tal vez Jungkook estaba más delgado o pudiera ser también el efecto de la ropa, no lo sabemos. Se ve guapísimo, eso sí les puedo decir, me parece un evento que tenía que ver con la agrupación a la cual pertenece Mingyu, pero que fue invitado Jungkook. En fin, muchas cosas interesantes que estuvo haciendo Jungkook en estos días, en los cuales yo no pude estar. Podemos ver su preciosa sonrisa. De hecho, las actualizaciones que también dio Jungkook, que se me estaba pasando a comentar, es que se había quitado el piercing de debajo del labio porque lo estaba lastimando. Entonces, de hecho, sí se le veía como una marquita, como inflamado. Es que sí, o sea, de repente son cosas que se ven muy bonitas, pero que también, pues, sí llegan a ser incómodas. Y él dijo
dijo, no, yo prefiero quitármelo, pero estar como amo este pequeño video de Jungkook haciendo este corazón y esta sonrisa. Es de las cosas más bonitas que pueden ver el día de hoy, entre otras cosas que fueron ocurriendo hace justamente una semana. El 1 de octubre, Jungkook apareció haciendo este challenge de la canción de Curtis, que de hecho se llama Fashion. Llamó mucho la atención este pequeño video porque, bueno, sabemos que Jungkook tiene, como que digamos, varias tendencias que hemos seguido a través del tiempo, y una de ellas es que cuando no está Jimin cerca, suele hacer como pequeños videos, declaraciones muchas veces que están como que digamos entrelazadas con lo que está ocurriendo. Y este video llama mucho la atención, obviamente porque Jimin en ese momento se encontraba en París, también por el tema de la canción que era moda, y ustedes lo estuvieron comentando muchísimo. Por eso yo también me animé, ahora sí que basada en las teorías de todas ustedes, a platicar acerca de esto que pues prácticamente se podría decir es lo último que hemos sabido de Jungkook. En la última semana no ha hecho publicaciones. Vamos a esperar qué va a ocurrir para el cumpleaños de Jimin, si se hace presente, si de alguna manera Jimin hace un en vivo y habla acerca de Jungkook, y si próximamente ya tenemos noticias de está seguro, porque ya estamos también nosotras muy desesperadas, ya quisiéramos saber cuándo se va a lanzar este programa. Yo sigo teniendo la teoría de que en noviembre vamos a tener noticias de su estreno, si no es que también ya pudiera estrenarse el próximo mes. Esto también beneficia mucho la idea de que antes de que el grupo empiece con esta locura que va a ser el próximo año, que también no he podido comentar acerca de que se habló mucho de cuántos conciertos podría tener BTS y la temporalidad en la que ellos podrían llevar a cabo la gira del próximo año, que se me hace una locura. Y también tengo que decirles que se me hacen pocos conciertos para el hambre que hay de verlos y de poder estar de alguna manera en contacto con ellos. Lo que puedo decirles es que sería un buen momento el final de este año para poder estrenar Está Seguro. Yo me imagino que también está en una etapa de postproducción donde lo están preparando, así que crucemos los dedos para que próximamente podamos tener noticias y también podamos tener obviamente pues a Jimin y Jungkook juntos de nuevo, porque ya los extrañamos muchísimo. Así que esto sería parte de la cobertura que preparé para ustedes. Mientras vemos esta preciosa fotografía de Jungkook, quiero aprovechar para agradecerles a todos nuestros colaboradores activos, también a nuestros miembros del canal, a todos nuestros suscriptores, y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Comentarles que sigue habiendo muchísimos problemas con, digamos, YouTube, en el sentido de que hay una especie de falla técnica y no me está permitiendo subtitular, pero misteriosamente se está doblando automáticamente el video. Entonces ustedes pueden, aunque no hablen español, pero medio entiendan inglés, pues a lo mejor lo puedan escuchar en inglés. No es ideal, pero bueno, es lo que ahorita tenemos disponible, así que pues no nos queda más que conformarnos. Y mientras vemos todas estas hermosas fotografías, momentos increíbles de Jungkook, pues aprovecho para despedirme de ustedes, no sin antes pues recordarles que vienen una serie de especiales. Esta todavía es la semana de Jimin aquí en el canal y les estoy preparando muchas cosas bellas para festejarlo, así que por favor no se lo pierdan. Mi nombre es Bel Romani, esto es Boys We Love, y me hizo extraordinariamente feliz estar con ustedes y hacer esta cobertura especial de las actividades de Jungkook. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén, y sobre todo y muy importante, nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.